El tema de hoy, Bezat Hashem, la filosofía de las mitzvot de Leil HaSeder. Dice la Gemara en Masejet Pesachim Kuftet Zayin, cuando va a empezar la mitzvah de Leil HaSeder, Mazgulo Kosheni Bekana Ben Shoel et Aviv, le ponen la segunda copa y le pregunta a su papá. Y si el niño no tiene cabeza, no tiene sabiduría todavía para entender, Aviv Melamdo, su papá lo enseña y le enseña a estudiar y a preguntar Manishtana. Es sabido que todos los días tenemos la mitzvah de la Torah de contar la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Todos los días tenemos que recordar Zecher Yetziat Mitzrayim. La diferencia que hay esta noche, que hay la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, es muy diferente a la de todos los días. Todos los días tenemos que recordar que Hashem nos sacó de Mitzrayim. Hoy, ¿qué especial tiene? Número uno, la diferencia de mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim es que el papá le enseña a su hijo a preguntar y se le contesta. Hoy no es suficiente contar la historia de Yetziat Mitzrayim, nada más, sino tenemos que contar en forma de pregunta y respuesta. Derech she'elah u'tshuva. Número dos, dice la Gemara, Mathil bignut u'mesayem beshevach. Empieza con desprecio y termina con elogio. Todos los días recordamos que Hashem nos sacó de Mitzrayim, pero la noche de Pesach tenemos que empezar con desprecio y después terminar con elogio. ¿Qué es con desprecio? Dice la Gemara, una opinión sostiene quien es Rav. Mathil mithillah obde avodah zarah hayu abotenu. Tenemos que contar que al principio éramos todos obde avodah zarah. Otra opinión dice Shemuel, no, abadim ainu lefar'o b'mitzrayim. Entonces sale que la mitzvah de hoy no es nada más contar así y así pasó, sino hay una mitzvah adicional que se llama empezar con desprecio y terminar con elogio. ¿Y por qué esta noche tenemos que empezar Mathil bignut u'mesayem beshevach? Empieza con desprecio y luego con alabanza. Vean ustedes, Jajamim fijaron que debemos empezar a contar quién éramos, de dónde venimos. Nuestros padres eran idólatras. Así se empieza la cara. Segunda opinión, no, éramos esclavos en Mitzrayim. Y la pregunta es, ¿para qué tenemos que recordar que venimos de Avodah Zarah o que éramos esclavos? Ya, Baruch Hashem, Zeman Herutenu, somos libres. ¿Para qué necesitamos nosotros recordar la situación de desprecio? Éramos esclavos, éramos eso. ¿Qué ganamos? Quiero traer varias explicaciones, ¿verdad, Hashem? Voy a traer 6 explicaciones por qué Mathil bignut y mesayem beshevach. Empezamos con desprecio y terminamos con elogio. Dice la Gemara, dice el Maharsha, el primer pirush, Shebeyom inyano, beyom simhat libo shel adam, cuando una persona está contenta, iskor tehilat shifluto ugnuto, que se acuerde de su desprecio y lo bajo que estaba antes, shelot azuach da'ato alav, para que la persona no presuma, umehai ta'ama doresh me'arami obed avi, ve'al ken ba'ele odoye ulshabuhe tfei. ¿Por qué tenemos que empezar la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim? Contar la historia de lo que pasó. Y saben, año con año me pongo a pensar, ¿ahora qué voy a contar este año? Ya me sé todo. La respuesta es que, número uno, no sabemos todo. Hay muchos detalles en los midrashim que la persona puede ir aprendiendo y relatando y alabando a Hashem. Número dos, aunque ya te lo sepas, con qué alegría y con qué identificación y con qué cercanía a Borei Olam
cuentas las historias. Conforme la persona va creciendo, mejor va relatando la historia y la hace con mucho más alegría, con mucha más devoción, con mucho más gusto. ¿Por qué? Porque valora lo que está viviendo. Yo siempre pienso, cuando uno tiene 10 hijos, ¿qué boda es la más emocionante? ¿La primera o la última? ¿Todas? Todas son emocionantes. 10 hijos. ¿Cuál es la más emocionante? Porque ya acabó. ya vienen nietos, entonces. Sí. Realmente yo siempre he pensado, y se lo he dicho a la familia, que las primeras son más emocionantes y las últimas son más alegres. Porque al principio te agobia la emoción, pero después, conforme vas creciendo, vas valorando y ahora la alegría es más intensa. Al principio está uno así empezando el camino y está nerviosón, todavía no sabe ni cómo, pero posteriormente la alegría crece. Año con año, cuando era un niño, se emocionaba de leer el Seder. Conforme va creciendo, la emoción es diferente, no es tan grande, pero la alegría es más grande después. ¿Por qué? Porque valoramos y entendemos. ¿Por qué más? Claro, empiezas a disfrutar lo que realmente estás conmemorando esta noche. Entonces, es por eso que una persona tiene que, Be'ezrat Hashem, tratar de prepararse y estudiar la mitzvah de Leil HaSeder, la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Explicación número 1, ¿por qué es tan importante Mathil Bignut Umesayem Beshevach? Dice el Maharsha, para que la persona no presuma. Una persona que nada más está concentrado en su júbilo, en su gloria, en su libertad, en su reinado, ya soy siervo de Boreolam, eso le puede llevar a la persona Has Shalom a presumir. Y por eso nosotros, quiero recordarles hay una alajá en el Shulchan Aruch, en Alajot Milá, que cuando una persona se hace Brit Milá, apenas se corta el prepucio, se tiene que echar inmediatamente sobre la tierra. Después se entierra la tierra, pero tiene que haber un platito con tierra para echar el prepucio inmediatamente. Y una de las cosas maravillosas que encontramos en la Torá es que Balak, cuando quiso contratar a Bilam para maldecir, Bilam no pudo maldecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice la Torá, Mi maná afar Yaakov. ¿Quién pudiera contar las tierras de Israel? Dice el Targum Yonatan Ben Uziel, que él quería maldecir al pueblo de Israel, pero cuando vio tantos Brit Milá en el desierto, que estaban cubiertos de tierra, entonces no pudo maldecir al pueblo de Israel. Pregunta al Ikutean Sheshem. Hashem le puso palabras de bendición. Pero ¿qué fue cuál fue el obstáculo que no le permitió maldecir? El mérito del Brit Milá que tenían. Pero dice el Talmud Yonatan Ben Uziel, no el Brit Milá, sino la tierrita que tapa al Brit Milá. Pregunta al Ikutean Sheshem. Dice, no entiendo. ¿Cuál es el mérito? ¿El mérito es la Milá o el mérito es la tierra donde la ponen? Dice la tierra. ¿Por qué? Porque cuando uno hace Brit Milá, tiene un sello en su cuerpo que es el servidor de Boreolam. Se queda un sello para siempre que es un servidor de Hashem. Pero una persona puede presumir. Entonces, claro, Israel, decimos, apenas cortaste el Brit Milá, lo echamos a la tierra para simbolizar Me'afar bata belafar tashuv. Vienes de la tierra y te regresas a la tierra. No presumas de lo que Boreolam te da la oportunidad de poder servirlo a él. Explicación número 2. Dice, lo quiero explicar según el Rambam, ¿por qué es mitzvah de empezar con desprecio y terminar con elogio? Sheigdal hoda'ato, para que su agradecimiento sea más grande. No nada más para no presumir, sino cuando tú dices, venimos de esclavos, venimos de Abodá Zará,
Esos son los antepasados de nosotros. Nadie puede presumir, correcto. Pero independientemente de eso, el agradecimiento es mayor. Porque tú estás recalcando y enfatizando de dónde vienes. Por eso, Mathil Bignut, un Mesayem Beshevach. Empieza con el desprecio que éramos esclavos, empieza con el desprecio de lo que veníamos de Avodah Zará, y Be'ezat Hashem, ahora sí podemos agradecerle inmensamente a Borei Olam a donde nos encontramos hoy por hoy. Explicación número 3. Explicación número 3. Todos sabemos que cuando a uno le va bien bonito y en la vida y todo está pintando como la luz del día, la persona está muy contento. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene problemas? Es abadim, eran esclavos, están sufriendo. Una persona se queja y dice: bueno, Borei Olam, ¿dónde estás? ¿Me quieres? Mira cómo me tienes. Y de hecho, Moshe Rabbeinu le dijo a Borei Olam: Me'az bati le par'o hera la'am hazeh. Desde que yo llegué a salvar al pueblo de Israel, les fue peor y peor. Entonces, una persona le dificulta aceptar la voluntad de Hashem en los momentos difíciles. En los momentos alegres, en los momentos bonitos, la persona se siente cerca de Borei Olam, está agradecido. Pero con las dificultades es muy difícil que una persona pueda reconocer a Hashem Yitbaraj. Entonces, ¿cuál es el yesod que tenemos que aprender todos? Mathil Bignut Umesayem Beshevach. ¿Por qué hay que empezar con desprecio y terminar con elogio y alabanza? Para que el Yehudí valore y agradezca a Borei Olam por las buenas y por las mejores. Se refiere por los momentos de oscuridad y por los momentos de luz, por la libertad y por la esclavitud. La persona le agradece a Hashem por todos los momentos. Mathil Bignut Umesayem Beshevach. Cuando vengas tú a alabar a Borei Olam y agradecerle por lo que hizo por ti, no nada más le agradezcas por la liberación, agradécele por los momentos difíciles que pasaste. Porque solo Borei Olam sabe qué bien te hizo o te va a hacer el pasar momentos difíciles. Por eso dice la Mishnah: Mathil Bignut Umesayem Beshevach. Para que el Halel, para que el agradecimiento a Borei Olam no nada más sea por el Shevach, por la alabanza de que Borei Olam nos hizo, sino también por el Gnut, por el momento de desprecio, por el momento de dificultad. Abadim Ainu, éramos Abadim. Hay un remes que dice: Odeja Hashem ki anitani. Te agradezco, Hashem, que me contestaste. Pero hay mefashim que dicen: Odeja Hashem ki innitani. Te agradezco por los momentos difíciles que me mandaste. Porque muchas veces una persona tiene la gran oportunidad de sentir lo bien que le hizo el pasar los momentos difíciles en la vida. No todos podemos valorarlo, y que sea la voluntad de Hashem que nunca necesitemos vivir momentos difíciles, pero es imposible que la vida no tenga sus bajones. Y como en la vida vienen bajones, la persona, eso se llama Gnut. Gnut es las cosas que estamos como despreciables, los momentos difíciles que la persona vive. Entonces, ¿para qué la persona tiene que recordar en el Seder Mathil Bignut Umesayem Beshevach? Para decir: gracias Borei Olam, tú sabes qué bien nos hizo a nosotros el estar en Mitzrayim. Les quiero decir, la Gemara dice, el Masejet Shabbat Daf Yud, dice la Gemara que Borei Olam a nosotros nos bajó a Mitzrayim por la ropa que le regaló Jacob a Yosef. Entonces le regaló la ropa Jacob a Yosef, y esa ropa era muy fina. Y dice la Gemara: Bishvil Mishkal Shne Slaim
las dos monedas que valía más la túnica que recibió Yosef, bajamos a esclavizarnos a Mitzrayim. ¿Por qué bajamos? ¿Por qué vendieron los hermanos a Yosef? Por envidia. Y la envidia los hizo bajar, se bajó Yosef. Y luego todos los hermanos bajaron con Yosef. Sale que ¿qué ocasionó la bajada a Mitzrayim? La envidia de los hermanos. Entonces pregunta el Tosafot, ¿cómo es la esclavitud vino por la envidia de los hermanos? La esclavitud vino por otro motivo. Vino porque Boreolam le dijo a Abraham Avinu, Geri ezar acha be'eretz lo lahem. Va a ser un pueblo peregrino, errante. Va a ser un pueblo que lo van a esclavizar. Entonces, ¿por qué dice la Gemara que el motivo de la esclavitud es porque bajamos? Por la envidia de los hermanos. Tal vez es por la que será que Boreolam le prometió a Abraham que va a bajar su descendencia. Contesta el Tosafot, el Masejet Shabbat, una cosa maravillosa. Dice Tosafot, para enseñarte que si no fuera por la envidia, tal vez no hubiéramos sufrido tanto. La envidia incrementó el sufrimiento. Yo les hago una pregunta. Cuando una persona tiene envidia del otro, ¿los sufrimientos le ayudan a quitar la envidia o a incrementar la envidia? A incrementar. Entonces, ¿por qué la solución y la reparación de la envidia de los hermanos de Yosef fue la esclavitud? Vemos de aquí una cosa muy, muy hermosa en la vida y hay que sentirla. Cuando la persona Boreolam lo golpea, cuando la persona Boreolam le manda situaciones que se hace sumiso en la vida, se doblega, como que en Mitzrayim que bajaron, los Yehudim bajaron a Mitzrayim, eso les favoreció para hacerse más sumisos. Cuando uno es más sumiso, menos envidia tiene a los demás. El ser sumiso, el ser doblegado, le baja las expectativas, le baja la ilusión, le baja el sentimiento que a mí me corresponde tener todo y no me corresponde sufrir nada en la vida. Eso fue lo que ayudó a Klal Israel. Por eso dice el Tosafot, cuando ellos, Has Shalom, tuvieron envidia, Boreolam incrementó la esclavitud en Mitzrayim. Ok. ¿Cuántas explicaciones llevamos? ¿Quién me dice? 4. ¿Por qué 4? Llevamos la primera. ¿Por qué la Gadá de Pesach empieza Bignut y termina Beshevach? La Gadá de Pesach tiene que empezar a las fuerzas con Abadim Ainu. Éramos esclavos. Y termina con alabanza a Kadosh Baruj Hu, que Boreolam nos rescató. ¿Por qué tiene que ser así? Primer motivo, para no presumir. Segundo motivo, ¿quién me dice? Para saber agradecer mejor. Tercer motivo, para aceptar la voluntad de Hashem, que todo es para bien. No nada más la liberación, también la esclavitud. Quiero decir una cuarta explicación. ¿Saben? Cuando una persona está sufriendo, siempre necesita de Boreolam. Ustedes vean gente, uno Hazar Bichuvá porque tuvo un problema, otro porque tuvo un problema de salud, otro por problema económico, otro porque lo secuestraron. Cada quien tiene un asunto y es motivo para acercarse a Hashem. Los momentos difíciles. Siempre los momentos difíciles acercan a la persona a Hashem Yitbaraj. Sin embargo, cuando una persona, Baruch Hashem, ya está libre, cuando una persona ya terminó, ya está en una situación de mucha alegría, tiende a sentir que ya no se esclaviza a Boreolam, tiende a sentir que ya no necesita Boreolam. ¡Oh! Ya acabé. Y eso es lo que Boreolam quiere de nosotros, que cuando ya nos liberaron, que cuando ya salimos, ¿qué tenemos que seguir? Siguiendo, dependiendo de Hashem. Así como una persona que está en el sufrimiento se siente dependiente de Hashem, tiene bitajón en él, tlut,
dependencia en Borei Olam. De la misma manera, la persona, cuando ya lo liberaron, tiene que continuar con esa dependencia a Hashem. Una persona que le urge tener Parnasá, y de repente Baruch Hashem él pensaba ganar 100 pesos al mes, y ahora gana Baruch Hashem 2,000 pesos al mes. Está feliz de la vida. Ya no siente, gracias Borei Olam, gracias por todo, gracias, ya estoy despachado, ya estoy listo. Ya no siente la dependencia en Borei Olam. Dice el Hajamim en la Gadá de Pesach, cuarta explicación. Mathil bignut umsayem beshevach. ¿Por qué tiene que empezar a volver a contar? Para que te acuerdes de los momentos que dependías de Hashem. ¿Y qué gano? Aprender a continuar con ese sentimiento de dependencia. Miren, una persona que lo aleno, está esperando hijos, años. De repente ya le llegó. Baruch Hashem, nació el bebé, todo bien. En ese momento le dice, gracias Hashem. Pero hay dos tipos de gracias. Gracias, gracias, ya acabamos con el problema, seguimos adelante, ya no estamos tan necesitados. O gracias Borei Olam, pero sé que así como necesité de ti para que me lo mandaras, necesito de ti para que me lo conserves. Y este sentimiento de dependencia es muy especial. Por eso Mathil bignut umsayem besheva. Acuérdate de lo que pasaste difícil para que continúes sentimiento de la dependencia de Borei Olam. Llegó una persona, Erev Rosh Hashanah, a mi lugar y me solté a llorar. Me dijo el Señor, usted bien sabe lo que he sufrido en la vida los últimos años, pero este año usted bien sabe que me fue requete bien y me he mejorado mucho, pero ya no siento la cercanía y la dependencia a Borei Olam como la sentía cuando estaba yo en los momentos difíciles. ¿Me puede dar un consejo? ¿Cómo le hago para conservar esta cercanía y dependencia a Hashem como cuando estaba yo bien apretado? Le dije, escribe en un cuaderno todos los sentimientos de dolor y todo lo que te sentías cuando te iba difícil, y de vez en cuando lo lees, y con eso vas a reforzar tu bitajón en Hashem. Te vas a sentir dependiente de Borei Olam, aunque te vaya muy bien. Dice, pero pídele a Hashem que me deje sentir esa cercanía y dependencia que yo tenía cuando me iba requete mal. Un señor, Erev Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah. Ya se imagina el tefilá que me ayudó él a hacer ese día. Porque me está diciendo, Jajam, estoy muy contento que me fue muy bien este día. Le fue muy, muy bien. Me le ganará muy bien. Pero el Señor se sentía medio apachurrado, que ya no sentía esa cercanía en la tefilá con Borei Olam. Le dije, escribe, y es lo que dice la Mishnah. Mathil bignut umsayem beshevach. Empieza con el desprecio y termina con los elogios. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que recordar los momentos difíciles si ya los pasamos? ¿Cómo para qué? Ya llevamos 4 explicaciones. Repito, la primera, para no presumir. La segunda, para agradecer mejor a Borei Olam. La tercera, para aceptar la voluntad de Hashem que sea para bien. Así como lo bonito y lo dulce es de Borei Olam, también la dificultad. Cuarto motivo, para continuar con la dependencia de Hashem Yitbaraj. Les voy a decir una quinta explicación. Dice el pasuk, Vaishman Yeshurun Vaivat. Cuando la persona engorda, le va bien en todo, salud, económico, hijos, parnasá, todo bien le va bien. Se llama engordar, que va bien. Naturalmente tiende a patear. Empieza a sentirse independiente y pierde
la doblegación al sentir que es esclavo de Boreolam. Para esto dice la Mishnah, Mathil Bignut. Y ahí vamos 5 motivos. Número 1, ¿para qué empiezo contando que era yo esclavo y vengo de Avodah Zará? Para recordar y no presumir. Número 2, para que la persona sepa agradecer mejor. 3, para aceptar la voluntad de Boreolam en los momentos difíciles. 4, para continuar con la dependencia en Boreolam y el bitajón, la confianza en él. 5, para seguir siendo sumiso y obedecer a Hashem Yitbaraj. Y la 6ª la encontré aquí en el libro Aboné, que dice: Leagdil Hesed Hashem Asher Gavar Alenu Beliz Zehut Kodem Belo Lekadmonenu Legalenu Mitzrayim. Dice, no tuvimos ningún Zehut en especial. ¿Para qué contamos que éramos esclavos y veníamos de Avodah Zará? Para enfatizar el gran favor de Boreolam, que aunque no teníamos ningún mérito para ser liberados, Boreolam hizo Hesed con nosotros. Quisiera decirles, ahora sí, abordar las mitzvot de Leil HaSeder. ¿Ustedes acostumbran a comer haroset? ¿Dicen alguna verajá cuando comen el haroset? Dice la Mishnah, Mahloket, si haroset es mitzvah o no es mitzvah. La primera opinión es, no es mitzvah. ¿Y para qué se come? Porque la lechuga, el maror, es muy amargo. Entonces, para amortiguar lo amargo, pone un poquito de haroset. Otra opinión dice la Gemara, no. Dice la Bleser de la Pitzadok, el haroset es mitzvah. Y hay quien sostiene que según eso tenemos que decir Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvah v'tzivanu al achilat haroset, porque comemos haroset. La halajá no es así. Pero ¿por qué tenemos que comer haroset? Dice la Gemara, zecher le tapuach. ¿Ustedes de qué hacen el haroset? ¿De dátil? Sí, nosotros consumamos cero de dátil también, pero muchos ashkenazim lo hacen de manzana. Y dice la Mishnah, la Gemara, ¿por qué de manzana? Para recordar el manzano a donde las mujeres se iban a dar a luz. Entonces en ese lugar iban y tenían sus hijos y los metían abajo de la tierra, y Boreolam milagrosamente les daban 2 piedras, una de leche, otra de aceite, y los niños crecían, algo pele plaot. Entonces, para recordar ese milagro, hacen haroset de manzana. Otra opinión, zecher latit. ¿Qué es tit? El cemento, el lodo, para poder trabajar. Una preguntita, ¿el trabajo era dulce o amargo? Amargo. ¿Y por qué recordamos el trabajo con algo dulce? Pero si ya lo pasamos, teníamos que recordarlo como con maror, con algo amargo. ¿Qué significa esto de haroset? Por eso, pero el tit, el lodo, el cemento, era algo que de verdad era doloroso. ¿Para qué tenemos que ahorita estar conmemorándolo con algo dulce? O no lo conmemoro, o lo conmemoro como es. De aquí aprendemos algo muy grande. Cuando uno ya lo pasó, como dice el Señor, la persona tiene la oportunidad de decir, sé que estuvo durísimo, pero vino con la dulzura de Boreolam hacia mí. Me quiso ayudar, me quiso formar Boreolam con lo que me estaba dando. Sabe que el haroset viene con la misma intención de aceptar la voluntad de Hashem. Ok. Ahora vamos a pasar a las mitzvot de la matzah. La matzah, dice Rabban Gamliel, Kol mi shelo amar shosha dvarim elu bepesach lo yatsa yedei chovato. Una persona que no mencionó esas 3 cosas en el HaSeder no cumplió con la mitzvah de la Haggadah. Ve'eluhen Pesach, matzah y maror. Pesach, ¿qué es Pesach? Al shum shepasach amakom al bate abotenu bemitzrayim. Boreolam se brincó la casa de nosotros. Pero déjenme decirles una cosa, nifla meod. El Targum, y Rashi lo trae, dice 2 explicaciones.
¿Qué es Pesach? Pesach, dice Rashi, Dileg brincó las casas de los Yehudim, o Hamal. ¿Saben qué es Hamal en hebreo? Hamal quiere decir Lashon de no piedad, no gracia, sino misericordia. De Rahmanut, pero es un sinónimo, pero no Rahmanut. Rahmanut es cuando uno tiene piedad de la cosa. Ay, me da Rahmanut matarlo, me da Rahmanut hacerle. Hamal es misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia quiere decir cuando tú le das importancia a algo y tú, porque es tan importante, dices, haram, qué lástima destruirlo. No vale la pena. Es tan importante que no vale la pena destruirlo. Por eso decimos, Ahavat Olam Ahavkanu. Nos enteramos en la Torah, Hemla Gedolá Vitera Hamalta Alenu. Tú te apiadaste de nosotros, pero no es apiadar. Tuviste clemencia, misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Somos tan importantes que Boreolam no nos destruyó. Sale que el yesod de Korban Pesach es Hemla. ¿Qué es Hemla? La clemencia de Boreolam, la misericordia por ver la importancia de un Yehudí y no destruirlo. Eso quisiera Hemla. Korban Pesach simboliza la importancia de un Yehudí. Luego dice la Mishnah, tiene que decir que come maror. ¿Por qué maror? Al Shem Shemareru Mitzrim et Hayah Botero Mitzrayim. Porque amargaron la vida. Preguntan los Mefarshim, ¿y tenemos nosotros que conmemorar eso? Tenemos que decir que Akadosh Baruj Hu nos salvó a nosotros de Mitzrayim y que nos amargaron la vida. Si ya nos salvaron, ¿para qué tenemos que recordar lo que nos amargaron? Dicen los Mefarshim, porque la amargura ayudó a que se disminuya el tiempo de los años. Eran 400 años, pero la amargura que nos mandó Boreolam. ¿Cuántos años bajamos a Mitzrayim? ¿Quién dice? ¿Cuántos años bajamos a Mitzrayim? 210. ¿Cuántos años fuimos esclavizados? 116. ¿Cuántos años fue la amargura? 86. Entonces quiere decir que en los últimos años fue amargura para con eso disminuir la cantidad de años que teníamos que hacer. Boreolam quiso hacerlos más sumisos, más doblegados, más obedientes por medio de la amargura. Por eso cuando comas maror, acuérdate, Boreolam, tú a mí me quisiste mucho y la dificultad que nos mandaste fue para nuestro bien. Ahora matzah. Matzah al shuma. ¿Para qué se come matzah? ¿Quién me sabe decir para qué se come matzah? ¿Recordar? La salida y que no se alcanzó a fermentar. Que no alcanzó a fermentar. Que salimos rápidamente, no alcanzó a fermentar y por eso no fermentó la masa. Ese es matzah. Entonces ya aprendimos. Pesa por brincar o hamal. Somos muy importantes. Maror, esa amargura nos convino a nosotros. Y matzah porque no alcanzó a fermentar. Pero hay una pregunta muy grande. Am Israel también en Mitzrayim comieron Lela Seder. Ellos salieron de día a las 12 del día y comieron Lela Seder una noche antes. ¿Y qué comieron? Matzah. Y la historia de que no fermentó, que no alcanzó a fermentar al otro día, todavía no llegaba. Y ya comieron matzah. Entonces, ¿cómo está eso? Que el motivo de la matzah es porque no alcanzó a fermentar y salieron rápido. Si también en Mitzrayim comieron matzah. ¿Está clara la pregunta? Es la pregunta del Maharsha. ¿Perdón? Hicieron el Korban Pesach, comieron la matzah y salieron. No, hicieron Korban Pesach un día antes, el día 14, y comieron matzah en la noche del 15, y al otro día, a las 12 del día, salieron. Está fuertísima la pregunta. Shelah grande. La respuesta, Besat Hashem, es la siguiente. Sí. No que los perros no ladraron, salieron de noche. ¿Cuál? Los Yehudim de Egipto salieron en la noche. No hay una que No, Haz Shalom. Los Yehudim salieron de día, dice la Torah.
Al mediodía, a las 12 del día. ¿Por qué? Para que nadie diga, se escaparon de noche. No, señor. Salimos a las 12 del día. Así dice la Torah. Obviamente, la Geulá empezó desde la mitad de la noche. Porque después de que se murieron los primogénitos, ya paró, dijo, ya váyanse, por favor. Entonces ya la Geulá, la liberación, empezó de noche. Y cuando realmente los perros ya empezaron ellos a liberarse, los perros tenían que ladrar y no ladraron. Pero entonces no ladraron de noche, cuando vino Makat Bejorot y cuando Am Israel iban saliendo. Todo ese lapso que se ven como situaciones diferentes a las que están viviendo, los perros no ladraron. Pero yo quiero explicar una cosa bien profunda. Entonces, ¿por qué comemos matzá? Pero hay una pregunta. Si Clar Israel realmente, Clar Israel comieron matzá esa noche, no porque no alcanzó a fermentar. Entonces vamos a decir varias explicaciones. Número uno, podemos decir que el motivo de matzá es para recordar nuevamente la esclavitud. Porque cuando éramos esclavos, comíamos matzá todos los 200 años. ¿Por qué comíamos matzá? Porque es la comida más rápida de hacerse, más económica, y se tarda en digerir, y la persona tiene energía para aguantar mucho más. No es como el pan o otras cosas que es rápido de digerir. Se tarda en digerir. Entonces comían halachmania diachalu abhatana be'ar'a de Misraim. Este es el pan que comían en Misraim. Primer motivo de matzá es para recordar lehem oni, el pan de pobreza. El pan que comieron cuando eran esclavos. Así como el maror recuerda eso, también la matzá recuerda eso. Segunda explicación, lo que dijo la señora, dice Rambam en Moreh Nebuchim Helek Gimal. Dice Rambam, ¿por qué se come matzá? Para que cuando estés libre te acuerdes que tú también fuiste esclavo. Liskor et arra'a bimea tová. Así dice Rambam. Para recordar las situaciones difíciles en las buenísimas. ¿Para qué quieres que recordarlo? Una, para que sepa agradecer mejor. Dos, para que no se le suba. Para que la persona no vaya a perder el piso. Para que la persona continúe siendo humilde y no vaya a presumir porque ya está liberado. Así dice Rambam. Según ese motivo, no tiene nada que ver con la fermentación. Nada. Y Behemet, les voy a dar un secreto. La Mishnah dice, matzah al shumma, al shum shenigalu abotenu mi Mitzrayim. Esto es la Mishnah. Y la Mishnah no dice, porque no dio tiempo de fermentar y no dio nada. El Bartenura lo trae, y en la Gadá nosotros decimos que matzah, ¿por qué se come? Porque no alcanzó a fermentar. Pero entonces tenemos que decir que esa es la mitzvah para todas las generaciones. Y lo que ellos comieron matzah esa noche es por otro motivo. Ellos comieron matzah para que agradezcan a Borolam que eran esclavos. Comieron matzah para que no se les suba. Comieron matzah para motivos de que Borolam quiso para cumplir la mitzvah esa noche. Pero nosotros, ¿por qué comemos matzah? Porque no fermentó la masa cuando salieron de Mitzrayim. No tiene nada que ver con la humildad, no tiene nada que ver para agradecerle a Hashem. Nosotros, ¿por qué comemos matzah? Porque cuando salieron, se fueron tan rápido que no alcanzaron a fermentar. Es todo. Y la pregunta de hoy es, Bishlama, ¿está bien el motivo de humildad, el motivo de agradecer a Borei Olam, como estudiamos en la Gadá? Mathil bignut umsayem beshevah. Pero la pregunta es, ¿qué significa? No alcanzó a fermentar. Si hubiera fermentado un chiquitín más, ¿saben cuánto tiempo hubiera fermentado? 1 minuto más. ¿Qué pasa? Que fermente, salte con calma, salte a gusto. ¿Por qué tienes que precipitarte tanto para salir? ¿Que no puedes salir con calma? ¿Qué necesidad hay de ir tan precipitado y correr como loco? Ya, suficiente, fui esclavo muchos años. ¿Qué significa
¿Cuál es el mensaje que nos tiene que dar a nosotros que no dio tiempo de que fermentara la masa? ¿Quién me ayuda? Que no hay que dejar que fermente hay otra pregunta. Sí, es verdad, eso es de allá. Pero de aquí se ve mamás que necesitamos recordar este detalle. Hay otro pregunta, Arturo. Sí. 30 días comieron de la misma matzá, entonces ¿cuánta matzá hicieron que no alcanzó a fermentar? Durante 30 días. Claro. Sí, es verdad. Hasta el 15 de Iyar. ¿Qué tanta matzá hicieron? Sí. Sí, en el final. Tenían, como era continuo movimiento, tenían masas, entonces toda la masa cuando se mueve no fermenta. De hecho, no sé si ustedes han visto cómo se hace matzá, pero cuando se hace matzá, todo el tiempo están moviendo la matzá y están pegando a la masa. A la masa le pegan para que no fermente. Ok, entonces, ¿cuál es el motivo de la matzá? Escuchen bien la botella. Es algo mamás, de verdad, un usar muy grande en la vida. Voy a decir con el favor de Hashem 3 explicaciones. Número 1. ¿Qué de importante tiene que no fermentó la masa? Número 1, Boreolam nos sacó rapidísimo para enseñarte que no te liberaste, cambiaste de patrón. Si sería que tú ya te liberaste, sales con calma. No, Señor, yo no salí, me sacaron. No me liberé, cambié de dueño. Y mi meile, como dice la Megilat Esther, Vayavhilu le avietaman. Lo presionaron y lo precipitaron y lo apuraron a traerlo con el rey. Entonces, cuando Boklal Israel comemos matzá, tenemos que saber que Behipazón rápidamente nos sacó Boreolam. ¿Y qué ganamos? ¿Qué mensaje nos da? Si una persona dice, ya me liberé, no me liberé de nada, seguimos igualito y más duro. Pero antes le servíamos a Paró y ahora le servimos a Boreolam. Eso es lo que simboliza la matzá. No fermentó, nos saca rapidito, vámonos. Pero ahorita un segundo, déjame nomás empacar vámonos. Si te liberaste, sal con calma. Si te liberaron y nada más te cambiaron de patrón, salga rapidito. El behipazón, en la rapidez, lo que no da tiempo de fermentar la matzá, nos recuerda y nos simboliza que recibimos un nuevo patrón que es Boreolam. Explicación número 2, muy bonita, para enseñarnos que en la vida Teshuat Hashem que Eref Ain, la salvación de Boreolam es como el parpadeo de un ojo, así de volada, así de rápido. Y cuando Boreolam quiere liberar a una persona, no hay con calmita. Boreolam decidió que ya es ya, y la liberación se dio rapidísimo, para que recordemos el poder tan grande que tiene Boreolam, y que todo en la vida, si está atorado, es la voluntad de Hashem, y si está liberado, es la voluntad de Hashem. Matzah simboliza de volada, es la mano de Hashem. Explicación número 3 y última. ¿Qué significa la matzah? La matzah significa que la salida de Egipto, dice el Malbim, ese pirush es del Malbim. El Malbim dice que Boreolam nos sacó a nosotros de Mitzrayim. Si nos hubiéramos detenido un minuto más en Mitzrayim, hubiéramos llegado a un nivel de impureza muy bajo. Ya más de 49 al 50, ya no hubiéramos podido salir como Boreolam quisiera. Hubiéramos salido. Hubiéramos festejado Pesach, pero sin matzot. Compras vino, compras esto, todo igual, menos matzah. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú hubieras conmemorado la salida de Egipto, que te liberaron, pero que no llegaste al nivel espiritual que Boreolam esperaba de ti. Cuando comemos matzah, dice el Malbim, simboliza que Tachlit Yetziatenu Ayetá Adarga Rohanit.
La finalidad de la liberación fue llevarnos a un nivel espiritual que Borolam esperaba de nosotros. Por eso salimos de volada, para no bajar más a un nivel que después, con todo lo que quisiéramos, no hubiéramos podido lograr subir. Entonces sale que Matzah simboliza la prioridad y la finalidad básica de la salida, que fue adquirir un nivel espiritual muy alto. Besat Hashem, hoy estudiamos la filosofía de las mitzvot de Leil HaSeder. Estudiamos Pesach, Matzah, Maror, el Haggadah, estudiamos 6 Pirushim, porque empezamos Bignut y luego Besheva, primero con desprecio y luego con alabanza, y estudiamos el entendimiento de lo que es la mitzvah de Matzah. Y es muy importante, Besat Hashem, quiero que sepamos que los niños, aparte de contarles las historias de los milagros, también es importante explicar el motivo de las mitzvot, para que podamos disfrutar y entender Besat Hashem Yitbaraj.